Cervantes, aquí viene, se encara, tira, gol, Tamaulipas a la primera división. Los Gallos Blancos de Querétaro se quedan y Tamaulipas gana en penaltis el torneo de fútbol de la segunda división. Era tanto la emoción de estar en ese momento de ascender, porque el ascenso antes era muy meritorio y pues no hay ni siquiera ascenso, ¿no? Y cuando me toca ver en la televisión algunos equipos que son a que ascienden y eso, y los que descienden también, porque también me tocó descenso, sé lo que significa eso. Entonces, la emoción de ese triunfo, la emoción de ese ascenso, de incursionar en una liga, en una liga mayor de la que estábamos, en una categoría mayor de la que estamos, te emociona tanto que dejas a un lado cosas que debes ir planeando en ese momento, ¿no? Como era el equipo, contrataciones, todo lo que, porque estaba a la vuelta de la esquina. Recuerden que nosotros cuando ascendemos es producto, bueno, primero de los triunfos que tuvimos, evidentemente, ¿no? Pero el cómo es que el último partido que nos tocaba fue del ascenso ya propiamente, o quedarnos en la rayita, fue con el Gallo Blanco del Querétaro, que primero fue en Victoria. Ellos nos empatan aquí en Victoria, y en lugar de quedarse a dormir en Victoria, se van en la noche y sufren un lamentable y triste accidente. Y eso hace que se demore, obviamente, porque no tenían equipo. Ahí fallecieron, creo que 5, no me acuerdo, 5 o 6 jugadores de ellos, y lesionado pues casi todo el equipo. Entonces eso hace que se demore el partido de vuelta, que era en la Corregidora. Precioso, está casi recién inaugurado, por cierto. No, los penales fue una cosa, olvídate. Pero ¿cómo? Te voy, porque eso ya fue la ¿cómo te diré? El clima de esa emoción, porque aquí partido angustiante, y nos vamos, se accidentan, se pospone el partido y se pospone y se pospone y se pospone, hasta que dijimos, oye, nosotros no tuvimos la culpa del accidente, ya estamos siendo víctimas también de esta circunstancia, ¿no? Entonces nos vamos a jugar a Querétaro, se hace el partido, volvemos a empatar, también el partido angustiosísimo, ahí quedamos 1-1, si mal no recuerdo, y a la Ciudad de México antes se jugaba un tercer partido. Nos fuimos el martes a jugar, el siguiente martes, o miércoles, no me acuerdo, a jugar a la Ciudad de México, al Estadio Azteca. Y ahí, olvídate, ya estábamos, yo ya traía mi presión alta y mi diabetes, a todo lo que daba, o ahí me cayó. Entonces, y ya los penales que me pregunto ahorita, pues no, ya era el clima, ¿verdad? Había meterlos o meterlos, como finalmente pasó. Bueno, sí, es algo inolvidable. Entonces llegamos, decidimos, antes había un vuelo directo a Victoria, decidimos no hacerlo directo por no contaminar tanto el aeropuerto, que es un aeropuerto chico. Nos fuimos a Tampico, además por horario también. Nos fuimos a Tampico, el camión de nosotros se fue de la Ciudad de México a dormir a Tampico y ya nos recibió. Ya llegamos a Tampico y nos venimos en camino, y desde el entronque, porque no estaba la carretera Zaragoza, esta nueva, el camino antiguo, la carretera antigua, desde ahí ya había gente esperándonos. O sea, fue una valla interminable. Y ahí me acuerdo, una anécdota, nos bajamos ahí para saludar a las que estaban esperándonos, y hay un pelado con una camiseta del Cruz Azul, y muy entusiasmado con el correcamino y todo, pero yo soy del Cruz Azul, no sé qué, y justamente nos tocaba el primer partido a las 8 o 10 días después, nos tocaba con el Cruz Azul. Y bueno, ¿quién crees que vaya a ganar? Dijo, bueno, yo creo que un empate. Todavía no salía el Cruz Azul de su preferencia. Entonces, y ya de que vamos a Victoria, no sé cuántos kilómetros, pero desde antes de llegar a Victoria, ya había una valla humana esperando al equipo. Desde que, te digo, unos tantos kilómetros antes de llegar hasta el estadio, fue una valla humana impresionante. No era lo mismo, se ven dando, porque no hay tanta gente en Victoria. Yo nunca he visto tanta gente en Victoria, nunca la he visto, ni la veré, creo. Una cosa impresionante. Quizás si viene un papa reuniríamos tanta gente. Y en el estadio fue una cosa apoteótica, una emoción muy grande. Y los primeros partidos aquí, después de que empezó la temporada, ya era una locura, una verdadera locura. La gente dormía afuera para poder entrar al estadio el domingo, porque los partidos los hacíamos los domingos al mediodía, que era el horario tradicional desde Cuerús
aquí en Victoria. Entonces se hizo un símbolo de unión, de identidad para Victoria muy particular, la verdad muy padre en ese momento. Y bueno, la primera temporada no fue muy bien porque la verdad el equipo que armamos lo armamos muy rápido de la carrera, porque ese primer año, después de ese fenómeno social, el estadio siempre lleno, muy lleno a reventar, gente afuera, en los árboles allá afuera del estadio, etcétera. Entonces en ese entonces era el gobernador, el ingeniero Américo Villarreal, papá del actual gobernador, y yo me le acerqué y le comenté las circunstancias y él estaba muy consciente del fenómeno social y apoyó para que compráramos la franquicia del Toros Neza, que era el que había ascendido, y nos mantuvimos en primera división otros 5 o 6 años en aquel entonces. Pero son momentos muy inolvidables, por decirlo menos. El estadio se hizo en 42 días, se amplió en 43 días. Era una cosa impresionante. Se amplió poco, era para 8 y quedó como en 14, ¿verdad? O sea, no se amplió mucho. Pero sobre todo básicamente fueron las cerraduras. Se crecieron las cerraduras para que hubiera más. Así fue. En un tiempo récord, casi creo, ¿verdad? Afortunadamente pudimos. Además había que cumplir con cierto aforo, que con eso se cumplía. No, era una cosa impresionante. Había mucha gente los domingos. Bueno, que jugábamos aquí. Me acuerdo mucho de los hondureños. De hecho, yo estuve en Honduras negociando su traspaso de Richardson y de Martínez Ambulá. De Mendieta, si bien no era una gente que yo había pedido porque no lo conocía, tuve muy buen trato con él y sigo teniendo con su hijo. Con él también de vez en cuando. Pero esos 3 extranjeros fueron para mí gente muy valiosa y que aportó mucho al equipo, mucho. Y jugadores mexicanos, bueno, pues el Chato Ferreira, Pepe Treviño, el millonario Orduña, en fin, había mucha gente. El Chiquinín Cabrera, que hace mucho se ve, por cierto. Muy padre, la verdad, muy padre. Unos entre ellos al Capi Garibaldi, a Panchito Cervantes, al Morro, en fin, mucha raza había mucha convivencia, yo viajaba mucho con ellos. Cuando compramos estuvo el viejo Miloc, a él le empezó a llamar el equipo, que nos aguantó 5 o 6 años. El viejo Miloc, tipazo, de veras era una personalidad muy fuerte, muy recia, muy sereno siempre. Acá, en la cancha era un demonio, pero fuera de cancha era un caballero. Y tuve muy buena relación con él hasta el día de su muerte. Muy bien, muy buen viejo. Y ahí con él me tocó armar el equipo básicamente. Obviamente Enrique Lagarza, ¿verdad? Que sabía mucho más de fútbol que yo, y sabe. Y también esos años, una experiencia administrativa. Estuvimos participando en la federación, fue un parteaguas importante en la federación de fútbol. Se consiguió la Copa Libertadores. Nos trajimos a Benotti, primer entrenador extranjero de renombre. También lo trajimos nosotros. Se hicieron muchas cosas en esa época. Muy padre. Se le dio valor a los clubes como tal. Pues con muchos recuerdos muy padres, muy imborrables, con unas grandes amistades que hice en el fútbol, muy buenas amistades que hice en el fútbol. Y el hecho de haber traído a Victoria en ese lapso de tiempo, pues una alegría muy padre. Victoria estaba feliz con eso, ahí sí, no como dicen por ahí, feliz. Victoria sí era feliz. De verdad se notaba. Dicen que los domingos, eso no me consta ni lo vi en ningún papel, pero lo comentaban que los días domingos que había partido y que ganaba el Correcaminos, que normalmente aquí la hacíamos valer muy bien nuestra plaza, hasta la leche consumíamos más en Victoria. No sé, no me explico ni dónde viene la relación, pero se me olvida esos comentarios que hacían. Entonces, ¿qué me deja? Me deja muchas cosas muy agradables.